Hola, ¿cómo están? Bueno, como les había señalado, voy a hacer unas breves cápsulas para orientar el mejor desarrollo del trabajo final, que es la entrega del perfil de proyecto de evaluación privada. Y voy a concentrarme en algunos aspectos relacionados con la solicitud que se está requiriendo, que lo vimos en la última clase presencial antes que saliera con licencia, pero importante señalar y que quede de alguna manera claro. Primero, establecer de que lo que están haciendo acá no es un proyecto completo, sino que es un perfil del proyecto, porque un proyecto completo requiere estudios más acabados. Y un perfil tiene también estudios, obviamente, pero principalmente son estimaciones preliminares que orientan si el proyecto tiene capacidad de ser atractivo para inversionistas o tendrá también posibilidades de acceder a la deuda. Principalmente lo que nosotros vamos a hacer acá es llegar a unos indicadores básicos, que es el indicador del BAN y la TIR, y yo les pedí el otro día que hagamos el esfuerzo de que lo pongamos en dos dimensiones el flujo de caja del proyecto, que contempla una tasa de rendimiento global, y el flujo de caja del inversionista, que solamente contempla los recursos que el inversionista pone para que el proyecto se ejecute. Entonces, la primera cápsula dice relación con cómo formular la idea. Voy a guiarme con la pauta. No es una pauta estructural, va a depender de qué proyecto o cómo está el proyecto de ustedes, que ya yo los conozco todos porque ustedes ya presentaron la idea. Entonces, en ese sentido, la idea es que eh, tengan una buena, establezcan en calidad una coherencia de todos los elementos. Aquí no importa tanto la cantidad, número de páginas, sino que lo que importa es la calidad. Menos es más, dicen por ahí. Entonces, es importante señalar cuál es el problema, cuál es la oportunidad que ustedes ven, muy bien redactada con el proyecto que están proponiendo. Eso tiene que ver un poco con el punto uno, punto 2 y el análisis FODA, plantear de alguna manera un buen análisis de contexto. Vimos algunos otros elementos de análisis de contexto, ¿no es cierto? El PES, el PEST, el PESTAL, pero el FODA es el más básico. Fortalezas del proyecto, oportunidades del proyecto, debilidades del proyecto, amenazas que el proyecto puede encontrar. De todo tipo, ¿ah? Y ahí ustedes pueden diferenciar, hacer un diagrama, una matriz. Y la factibilidad también puede orientar y plantear de que el proyecto es viable. La factibilidad generalmente son estudios técnicos que vienen a darle viabilidad al proyecto. Luego viene el estudio de mercado, ¿no es cierto? Un básico, ¿cierto? Ojalá que ustedes tengan algunas fuentes de información. Estudio de mercado pueden ser diferentes posibilidades. Encuestas, entrevistas, revisión de proyectos similares en otros contextos, información bibliográfica, datos técnicos generales. Aquí lo importante es irse a lo concreto, o sea, el proyecto que ustedes están proponiendo, cómo se va a vender, quién lo va a comprar, quién es el cliente. Y luego de eso viene, ¿no es cierto?, la estrategia de comercialización que va a dejar claro cuál es el precio del producto, cuál es la promoción que voy a usar, cómo es el diseño del producto y cómo lo voy a entregar, cuál es la plaza, la distribución. Las 4P, vimos nosotros las 4P. Mínimo trabajar las 4P. Y bueno, eso es como lo primero, estudio técnico, mínimo saber dónde lo vamos a dejar el proyecto, por qué lo vamos a dejar ahí, cuál es el análisis de localización que se hizo, el tamaño fundamental. Ahora, aquí hay una cosa que quiero señalar. Súper importante, no hacer como trabajo independiente. Como ustedes trabajan en grupo, a lo mejor alguien va a hacer estudio técnico, estudio de mercado. Y ahí hay que cruzar porque no tiene sentido, por ejemplo, producir más de lo que el mercado va a absorber. O al revés, hay mucho mercado y hay poca producción. Entonces, el estudio técnico con el estudio comercial conversan. Es una decisión que ustedes toman, no es que sea uno condición de la otra, sino que es una coordinación. Y el tamaño va a definir, por tanto, todo el resto. Va a definir la inversión, va a definir los costos operacionales, los costos fijos, los costos variables. El precio también es un tema, ¿ah? En el estudio de mercado. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cómo lo voy a sacar ese dato? Vuelvo a lo mismo. Encuesta, datos referenciales, ¿qué está cobrando la competencia? ¿Cuánto está cobrando la competencia? Eh, Tecnología dependiendo del tipo de proyecto que sea y lo mismo que
Los costos ya aquí, importante ya tener claro costos variables, costos fijos. Ya a esta altura, en esta etapa, ya tengo que tener claro aproximaciones de costo variable, costo fijo y inversiones. Inversiones y reinversiones. Y por tanto, ahí ya obtengo los datos de depreciación, de amortización, porque yo voy a separar mis activos fijos y mis activos nominales. Entonces, ya es como que estoy entrando un poco a la materia completa. Ustedes lo ordenan de la manera que ustedes estimen. Esta es una pauta. En el estudio organizacional, importante cómo el proyecto se va a enfocar, cómo se va a administrar. Para eso, un organigrama, costos de organización. Estudio legal, ponerle foco, cuáles son las leyes importantes. Aquí hay que hacer una mención al tema ambiental. ¿Se va a hacer estudio de impacto ambiental? ¿Se va a hacer declaración de impacto ambiental? ¿O simplemente se va a hacer una consulta de pertinencia? ¿O no aplica? Porque la ley del proyecto que ustedes están proponiendo lo exime. Como sea, si hubiese exhibición de temas de normativa ambiental según la ley base del medio ambiente, no significa que no habrá posiblemente costos de mitigación ambiental. Por ejemplo, puede haber algo ahí en relación al ambiente, que el ambiente no es solamente naturaleza, también puede ser relación con la comunidad, participación ciudadana, compensaciones, ¿no es cierto?, en el territorio. Las leyes que ustedes van a enfocarse son las que tengan impacto directo en las restricciones y en las oportunidades. Es decir, por ejemplo, hay subsidios, hay impuestos especiales. Ahí se hace ese análisis, porque no van a hacer un análisis de todas las leyes, porque los proyectos se enmarcan, todo proyecto tiene que cumplir la ley en Chile. Eh, Como sea, quizá la organización va a implicar algún tipo de normativa, porque existen distintas fórmulas para corporaciones, fundaciones, sociedad anónima, empresas públicas, empresas privadas. Entonces, eso también quizás ahí podrían darle una vuelta, pero como les vuelvo a reiterar, aquí no hay que acolpar de información, copar de información. Aquí es importante tener un perfil interesante, donde va a haber más foco y más énfasis en las revisiones en el cómo plantean la idea. Ustedes hicieron una idea en un momento a través de un formato, eso hay que desarrollarlo mejor. Cómo plantean la idea, cómo desarrollan los estudios de mercado y técnico y la organización de manera coherente. ¿Qué aspecto importante en el tema legal, específico ambiental? Y con eso vamos a tener una planilla que va a entregar todos los datos que después van a ir al flujo de caja. Esa planilla tiene que ser coherente en términos de inversión, reinversiones, precio, ingresos, costos variables, costos fijos, depreciación, amortización, valor libro, valor contable, valor de desecho comercial, valor de desecho contable, el que corresponda. En otra cápsula vamos a revisar cómo construir el flujo de caja, pero la parte teórica tiene que tener como una coherencia. Así que le encargo eso. Aquí conversación. Es importante que puedan revisar quizás modelos parecidos de proyecto y desearle éxito. Nos vemos en el próximo video.